Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Mi familia querida, yo soy tu amiga Lucibón. ¡Qué jocosa me siento de estar nuevamente contigo! Completamente en vivo, sí, tenemos disparidad de horario, no pasa nada. De verdad, gracias de todo corazón por estarte conectando en esta tu super plataforma, en esta maravillosa de familia de Valora Radio. Sí, ya sabes, siempre te lo digo, para mí los lunes son días largos y más con este cambio de horario, bueno, se me ponen las cosas medias dificultosas, pero no pasa nada. Oye, qué buena onda que ya estás aquí, que Papá Dios me está permitiendo estar nuevamente contigo. Lo que siempre te pedimos, todos los programas de Valora, regálanos estrellas para que juntos podamos seguir iluminando vidas. Cuéntanos de dónde nos estás viendo. Ya sé que me vuelvo a ver como robot. Algo está sucediendo. Lo mismo me está sucediendo cuando grabo en EWTN, que mi internet algo tiene, pero bueno, ni modo. Son gajes de hacer las cosas en vivo. No pasa nada. Esto no quiere decir que vamos a cancelar y voy a hacer todo lo posible porque sea un programa de calidad como tú lo mereces. Y bueno, regresando. Regálanos estrellas para que tú y yo podamos seguir iluminando vidas. Dinos de dónde nos estás viendo en los comentarios. Has visto que hago todo lo posible y lo imposible para invitarte a participar. Y lo más importante, comparte este programa. Ya viste el tema, que es un poco álgido, de esos que nos gusta tocar, pero que ya sabes que lo hacemos, que lo tocamos con toda la caridad del mundo, porque necesitamos tú y yo, sí, anunciar la buena nueva, pero también denunciar los engaños del enemigo, denunciar a ese que es enemigo de Dios, por lo tanto que es enemigo tuyo y mío, que quiere destruir a nuestras familias y que quiere destruir nuestro matrimonio. Por eso, antes de iniciar el programa, nos cubrimos con la sangre de Cristo y le pedimos a San Miguel Arcángel que trajera toda su corte celestial para que a nuestro súper invitado de hoy, a mí y a todos los que se están conectando, nos proteja nuestro Señor. Y bueno, hoy, ya te dije, ya lo viste anunciado, se nos conecta desde Argentina un cuate que yo tengo ya mucho tiempo siguiendo, que lo admiro muchísimo, que tiene una vida por demás loable, una conversión preciosa. Ya lo tuvimos en EWTN también, y pues ahora lo tenemos aquí para todos nuestros compatriotas mexicanos. Y bueno, sin más, Pablo querido, bienvenido. El pueblo de México te saluda. Hola Lucibón, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los mexicanos que son tan buenos hermanos, conozco a muchos y la verdad que son muy buena gente. Muchas gracias por la invitación. ¿Verdad que sí? Somos lo maximísimo. Nosotros felices de que de verdad hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, voy a decir, Pablo es licenciado en psicología, psicólogo católico, es especialista en psicología clínica y en discernimiento entre patologías mentales o influencias demoníacas. Ojo que esto es de lo que más necesitamos, sobre todo en este mundo posmoderno. Tiene estudios en filosofía y teología, es docente universitario y coordinador de grupos, etc. Tienen que buscar su página, tienen que buscar su YouTube, su canal, para que vean las maravillas que Dios ha hecho con Pablo. Y en México decimos, Pablo, tú nada más flojito y cooperando. Como gorda en tobogán te dejas ir, confías en Dios y en sus procesos, y te tengo que decir que has hecho muy buen trabajo. Así es que bienvenido, Pablo, y de verdad te lo digo de corazón. Yo sé, allá es muy tarde ya, así es que gracias por estar con nosotros. Oye, Pablo, en este tema que a mí, yo tengo muchos años ya rezándolo, Pablo, es la primera vez que lo voy a tocar como tal, porque yo le pedía a Dios que me permitiera encontrar a la persona idónea con quien yo pudiera hacer este programa, que no nada más es lo que yo viví de primera mano, sino alguien que también tiene la expertise, el conocimiento, los estudios y, repito, la experiencia. Ya pasaste tú también por eso. Entonces,
¿Qué tema, Pablo? ¿Qué tema? Porque lo hemos visto como la nueva era no solo acaba con vidas, está acabando con nuestros matrimonios. Y ya para dejarte todo el micrófono a ti, Pablo, mi esposo y yo trabajamos con matrimonios en crisis, lo saben nuestros hermanos de Valora, y hemos visto tres común denominador en estas crisis, y una de ellas es la nueva era, Pablo. Una de ellas es la nueva era, como el enemigo promete, y lo pongo entre comillas, porque ese hombre, ese ser no tiene capacidad de prometer como tal, pero bueno, te promete incluso que va a restaurar tu matrimonio. Lo que no te dice es que te va a quitar hasta la vida, te va a quitar absolutamente todo, y lo hemos visto. Entonces, ¿hay o no hay una relación de la nueva era con las crisis matrimoniales, Pablo? Bueno, a ver, sin lugar a dudas que sí, podríamos decir. O sea, todo lo que toca la New Age o la nueva era o todas este compendio de técnicas que ya lo hemos desarrollado en otro programa, todo lo que toca tiende a la destrucción. Sí. Esto, no, por definición, básicamente es así. Y cuando estamos hablando del mundo matrimonial, de la unión de estas dos personas bajo el sacramento, se lo estoy tomando así, no como la unión civil de una pareja, sino bajo el sacramento, lo que básicamente más busca el otro lado, podríamos decir, que es lo que está por detrás de todas estas técnicas, justamente es la desunión, ¿no? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Después, obviamente, que hay cuestiones humanas dentro de las relaciones, psíquicas, que a veces no tienen nada que ver con eso, pero eso quedará para otro momento. Ahora nos estamos focalizando justamente en este accionar. Y yo atiendo muchas veces integrantes de una pareja donde uno es muy creyente y donde otro o es ateo o es New Age, ¿no? Y se dan cuestiones bastante complejas, porque por ahí emocionalmente o dentro del enclave humana funcionan muy bien, pero a la hora de cierta comunión en cuanto a valores, en cuanto a educación de los hijos, en cuanto a norte, ahí se ve como uno de los principales problemas. Si la pregunta va más apuntada a si la New Age, con esta sustancia que justamente es el enemigo, lo que sostiene, ¿no? a todo ese compendio de prácticas, afecta sin lugar a dudas porque va a tender a destruir. O sea, el del otro lado odia, detesta los matrimonios, detesta la vida religiosa, detesta justamente a aquellas personas que intentan estar lo más cerca de Dios posible. Entonces se va a ir a meter allí, en las familias, en las grietas. Y lo que hay que entender bien es que no se mete por cualquier lado, o sea, se mete por grietas humanas, ¿no? Sí. Más allá de que, obviamente, que si vos estuviste metido en todo eso y has estado en un grado de complejidad, es otra cuestión, pero vamos a personas que por ahí fueron una vez a, no sé, tirarse las cartas, fueron una vez a unas clases de yoga, alguna vez consultaron un vidente. Bueno, sí, está bien, obviamente que hay influencias, no todas esas personas que van a esos lugares tienen una influencia extraordinaria, pero se va metiendo por esas grietas humanas. Grietas humanas podemos hablar de vulnerabilidades, fragilidades, incompatibilidades en la pareja, que muchas veces pasa y que hay que pulirlo. Entonces, lo que se va a meter allí para distorsionar, para maximizar, para justamente poner más oscuridad dentro de ciertas oscuridades que el vínculo normal, que todos los vínculos tienen, justamente es ampliarlo, amplificarlo. Y muchas veces también sucede, que eso me sucede lamentablemente mucho a mí, es que cuando la cuestión está tranquila a nivel humano, aparecen ciertas cuestiones del exterior me refiero a de este tipo de génesis, queriendo molestar, ¿no? Y a lo largo del tiempo, yo he aprendido que hay que quitarle entidad, porque al principio uno por ahí le pone mucho ojo, le pone mucha visión, empieza a sugestionarse, porque por ahí empieza con una simple cosita, ¿no? Sí. Y uno sabe que cuando uno se dedica a estas cosas, bueno, lo más probable es que eso pueda estar presente a veces, pero lo principal es no empezar a darle entidad, no ponerle el ojo, hacer todo lo que uno tiene que hacer, pero sabiendo que se va a tratar de ir a meter por ahí para justamente
separar, insisto, odia la familia, odia las uniones sacramentales, odia justamente lo que hoy el mundo está yendo en base y montados en él, podríamos decir, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí, absolutamente. Y con esto, a ver, como bien lo dijo ahorita Pablo, sí, de repente vamos y nos echamos las cartas y nos podemos obsesionar con que si ya estamos con incluso hasta posesión, recordemos que sí, no hay que ser brutos, como decimos en México, no abramos puertas porque el enemigo se va a meter por cualquier fragilidad, llanurita, heridas emocionales, traumas, inclinaciones. Pero ojo, el poder del sacramento es mucho mayor que el poder del enemigo. Es más, lo he dicho y lo vuelvo a decir en este momento, el mal es poderoso, pero no es el todopoderoso. Lo peligroso aquí, lo peligroso es que luego no acudimos a la gracia del sacramento, Pablo. No acudimos a la gracia del sacramento y seguimos acudiendo y abriendo puertas por este lado y somos nosotros mismos los que cerramos el poder de la gracia porque la gracia actúa de acuerdo a la naturaleza. Obviamente hay que corresponder, ¿sí? Cuando se nos viene como esa crisis de que en conciencia ya abrimos alguna puerta, por ínfima que sea, Pablo, ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo llegan contigo, Pablo? ¿Qué te dicen cuando llega una pareja en crisis contigo, que sabes que de alguna manera se abrió una puerta? ¿Cómo comenzar a trabajar estas parejas, Pablo? A ver, lo tomamos, ¿no? Insisto, ¿no? Para aclarar por si alguien llega tarde a la transmisión o a posteriori el video, tomamos la problemática del lado de estas puertas abiertas sí. o en clave espiritual, ¿no? Porque sí. Después cada pareja tiene sus, como decimos aquí, ¿no? Sus mambos, sus vueltas, ¿no? Emocionales, etcétera, su historia, etcétera, todas esas cuestiones. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar, ¿no? El primer paso siempre es la identificación. Bueno, a ver, esta pareja, los dos, ¿son devotos, no son devotos? ¿Están bajo el sacramento? Porque a veces te llevan parejas que no están bajo el sacramento. ¿Cómo es su grado de cercanía a Dios, por lo menos en lo que te cuentan? ¿Cómo son moralmente, sus virtudes, etcétera? Y empezar a identificar dónde está el punto de quiebre, donde podría quizás filtrarse el enemigo en clave espiritual, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico de ahí, ¿no? Lo que yo le llamo un diagnóstico diferencial, que justamente diferencia la clave psicológica de la clave espiritual. Se va a hacer esa diferenciación, porque muchas veces lo que pasa también es que no hay nada a nivel espiritual y es todo sugestión, es todo mambos, como decía, humanos, donde se cree que porque no sé qué tal cosa, entonces el demonio me está atacando. Y a veces no tiene nada que ver con eso y son cuestiones completamente humanas. Y te diría que la mayor cantidad de casos tiene que ver con eso que con lo otro, pero hay veces que no. Entonces hay que identificar, bueno, ¿por dónde viene la cuestión? ¿Ha tenido contacto con el esoterismo? No, viene de otro lado, ¿no? Puede ser del exterior, hay algún problema con una persona, algún enemigo, algún familiar, alguna relación anterior, que eso es típico, relaciones anteriores, que uno de los dos integrantes hace algo, podríamos decir. Entonces hay que ir a identificar eso y después enviarlo con el sacerdote correspondiente para que justamente él haga un diagnóstico espiritual de la cuestión y aplique lo que tenga que aplicar para que después en este espacio quede solamente lo humano, ¿no? El punto es que como lo espiritual se monta sobre el mundo humano, entonces a veces no se termina bien de ver el campo por dónde viene una cosa y por dónde viene otra. Entonces, lo primero que yo tengo que lograr hacer es poder determinar si espiritualmente hay algo o si no lo hay. Porque a veces, humanamente, está como muy maximizado el cuadro, pero en realidad cuando vos quitás lo otro porque realmente hay algo, esto no era tan grave. Y otras veces no, otras veces espiritualmente te dan el ok, hablas con el sacerdote y te dice, no, la verdad que está todo bien, no encuentro nada, lo sumo que venga a un chequeo una vez por mes para ver por las dudas, pero no hay nada, trabajalo vos de ahí, listo, es una cuestión completamente humana, ¿no? Pero lo principal es esa identificación y ver, bueno, qué contactos ha tenido, cuál sería la causa de que esa persona y ergo, esa pareja, ese matrimonio esté siendo afectado por una causa espiritual, ¿no? Pero para que haya consecuencia, tiene que haber causa. Bueno, ¿de dónde proviene esto?
del exterior, del interior, abrí una puerta yo, me sometí yo a algo, es un familiar, en realidad es el otro que se metió en no sé qué, o es alguien de afuera que anda a saber por qué está pasando esto. Entonces hay que tener como mucho ojo y ir muy con timing, despacito, porque a veces también las personas se asustan un poco y no quieren llegar a eso. Sí, absolutamente. Pablo, cuando hablas de que yo te lo logro entender, pero en caso de que alguien nos esté escuchando que no sabe a qué te refieres, cuando hablas de abrir puertas, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Nosotros tenemos diversas puertas por donde del otro lado puede ingresar, ¿no? Imagínense lo siguiente, ustedes están en su hogar y dejan la puerta abierta de su casa, ¿no? Bueno, a ver, como está el mundo, y sobre todo en países latinoamericanos, y la verdad que nadie dejaría la puerta abierta de su casa. Por ahí en un país como es de Países Bajos y todos esos nórdicos, por ahí lo dejan abierto, no pasa nada. Pero aquí, México, Argentina, un poco más complicado. Entonces puede entrar una buena persona, decirle, mire señor, dejó la puerta abierta, ciérrela, ya es tarde aquí en la noche, o puede entrar alguien que uno no desea, justamente, ¿no? Y tener un problema. Entonces, abrir una puerta justamente es un contacto con el mundo de lo esotérico, con el mundo contrario a Dios. Y el mundo contrario a Dios justamente se ve graficado en este tipo de técnicas con las que todos que ya sabemos, ¿no? También pueden ser las lecturas, también pueden ser vínculos, hay que ver bien por dónde viene, pero en general es aquella prueba que la persona hace, en general por desconocimiento y por desesperación. Bueno, quiero resolver tal cosa, entonces voy a un vidente y ahí ya estás abriendo una puertita. También puede ser algún tipo de juego al que te sometiste sin saberlo. También puede ser un vínculo que te fue arrastrando hacia. Bueno, hay que detectar cuál es esa puertita porque tiene que estar cerrada esa puerta, no tiene que estar abierta. ¿Hay algo, Pablo, de la nueva era en ese espectro tan amplio que tú debes de saber que todos los días inventan algo nuevo? Y yo he hecho una lista, pero es interminable, o sea, es interminable. ¿Hay algo en la nueva era que podamos decir que sea inocuo, que es inofensivo, que ay, no pasa nada, ay, nomás tantito, no pasa nada, es para pasarla bien, hombre? Voy a yoga y es nomás para relajarme, el doctor me lo dijo, es prescripción médica, es para estirarme, no pasa nada. Porque depende de la intención, porque yo voy al yoga y yo estoy rezando mi rosario, entonces no pasa nada. ¿Qué les respondemos a esas personas que pasan crisis o no crisis, ya no solo matrimonios, en general, que creen que la Iglesia Católica o nosotros estamos exagerando en esos cuidados y que tenemos unos criterios, es más, que no tenemos criterios, que seguramente el despertar espiritual no nos ha llegado a nosotros? Bueno, justo estás hablando con alguien que es muy asertivo en ese sentido, muy tajante. A ver, no, sí podemos hacer una diferenciación o una clasificación en aquellas técnicas que son inconvenientes y aquellas que son peligrosas. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, hacerse una carta astral que ir a una sesión de tarot o de Reiki. No es lo mismo, no es lo mismo. Es recomendable entonces, porque si no después pasa esto. Entonces vos estás diciendo que no hay problema con ir a hacer una carta astral. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay algunas que son inconvenientes, que es decir, bueno, la verdad que no te conviene hacerlo, pero no porque te vayas a afectar espiritualmente. Lo más probable es que si vos seguís en esa línea, tarde o temprano, la problemática justamente con la astrología tiene que ver con un reemplazo de Dios por, en este caso, los astros, la consulta de ellos, etc. ¿Significa que te vas a endemoniar? No, lo más probable es que no pase eso. Distinto a sesiones de Reiki, por ejemplo, donde hay invocaciones claras, constelaciones familiares, tarot, bueno, son mucho más complejas, ¿no? Regresiones, registros akáshicos, etc. Entonces, podemos decir que hay algunas que son inconvenientes y otras que son peligrosas. No es recomendable ninguna de ellas, pero hay grados, ¿no? Como también hay grados de aquellas personas que han estado en contacto abriendo puertas con este mundillo, pero que siempre se mantuvieron un poco al margen. Entonces, en general, con una confesión y una conversión se acabó, no necesitan
oraciones de liberación, exorcismo, Ok. no hay nada. Se confiesa, bien confesado, que es el primer exorcismo, y se acabó, en general. Ahora, viene un maestro Reiki, un yogi, un budista, que ha estado en tal, bueno, ahí ya hay que poner un poquito más el ojo y empezar a estudiarlo un poco más. Puede ser que no haya nada, como puede ser que, bueno, quizás sí. O sea, eso habría que verlo más en detalle. Y por último, es muy común esto que mencionás de, bueno, lo voy a hacer por una actividad física, entonces yo voy y rezo el rosario. Es una contradicción en sí misma, es decir, es como el agua y el aceite. Estás rezando el rosario, que está perfecto, pero sometiéndote a hacer algo que es completamente opuesto a la oración que estás haciendo. Entonces, sería una incoherencia, yo creo que por falta de formación y entendimiento que por otra cosa. Sí, absolutamente. Oye, a ver, hablando de matrimonio y esto de la nueva era propone un enfoque centrado en el individuo, un enfoque centrado en el autocuidado. Sin embargo, tenemos nuestra fe católica, tenemos el evangelio, nos llama a vivir en sacrificio, ese amor oblativo de entrega, ese amor hacia el otro. ¿Cómo puede nuestro matrimonio reflejar más el amor sacrificado de Cristo? Vaya, poder hacer una comparación entre la visión de la nueva era y el amor cristiano sacrificado para hacer ver estas diferencias fundamentales, porque incluso en una crisis, y no necesita ser super crisis, vas con un terapeuta que no le apueste al matrimonio y te centra en ti, en que Dios te quiere feliz, en que si él o ella no te hace feliz, suéltalo. Y fuera de sacrificio, no importa si hay un vínculo sacramental, tú sé feliz porque Dios te quiere feliz. Entonces, la nueva era no precisamente te invita a vivir este amor que Cristo nos está invitando a vivir, un amor como el que vino a darnos Él, un amor, insisto, oblativo y sacrificial. Sí, ojo que no solamente los terapeutas nueva era hacen ese tipo de intervenciones, a veces algunos también supuestamente cristianos lo hacen. Sí. A ver, yo voy a hablar desde la teoría, ¿no? Porque desde la práctica soy alguien en constante intento de aprendizaje y completamente imperfecto, y no porque estemos dialogando de esto es que uno es perfecto en su matrimonio, no, para nada. Es un constante día a día, ¿no? A ver, teóricamente, autores muy importantes de la New Age van a mencionar que la nueva era y el contacto con todo esto es una espiritualidad narcisista, es decir, es centrada en el yo, centrada no voy a decir la autosatisfacción, porque se disfraza de caridad también muchas veces la nueva era, pero en realidad el último fin es para estar vos bien con vos, ¿no? Bueno, es para la evolución de mi conciencia, para estar más relajado, más tranquilo, que tampoco tiene de malo que uno busque eso. El punto es que como fin último buscarlo, ¿no? Entonces, teóricamente, ¿no? En un matrimonio, mismo en una pareja previo al matrimonio, es complicado vivirlo desde ahí, y la mayoría de las intervenciones hoy, tenés mucha razón en eso, porque me llegan muchas parejas donde le han intervenido así y salieron corriendo, es que, bueno, sí, como dice el Papa Francisco, ¿no? La cultura del descarte, bueno, no funcionó, no hay compatibilidad, entonces, listo, chau, podés ir a hacer el trámite, hacer una nulidad express y se acabó, ¿no? Sí. Bueno, no, justamente yo subí ayer una historia de los clavos, ¿no? En las manos de Jesús, y justamente la frase que había era, si no te imaginaste que, una cosa así era, ¿no? Que el matrimonio era esto, entonces no tenías idea cuando te casaste, algo así, ¿no? Entonces, sí, es constantemente una donación completamente difícil, y lo hablo desde lo personal también, completamente difícil, porque cuando uno ha estado metido en la nueva era, donde todo es hacia vos, donde me pongo una piedrita porque tu energía por ahí es un poco densa, entonces yo la tengo que repeler, donde de todas las meditaciones tienen que ver con mi paz mental, mi tranquilidad y mi armonía, donde si estoy en un espacio que está desarmonizado, entonces mejor no estés, donde tal vínculo te hace mal, entonces mejor dejar.
es difícil, ¿no? Porque uno viene chipeado de una manera que tenés que ir cambiándolo, obviamente, de a poco, y la cosmovisión y la lectura, vamos a ponerle ese nombre, cristiana, justamente es lo opuesto. Es el último lugar, es la donación, es estar presente para el otro, completamente difícil, ¿no? Y esto lo hablo directamente por mí, no es algo sencillo. Si alguien ya lo tiene encarnado 100%, bueno, lo invito a mi canal a que pueda dar su testimonio, pero en realidad yo creo, ¿no? Corregime vos, Lucibón, es un día a día, ¿no? Sí. Es un aprendizaje constante porque se juegan nuestras humanidades, se juegan un montón de cosas, pero para ir a la respuesta concreta, la nueva era te va a ir a llevar hacia vos, ¿no? Sí. Y justamente la visión cristiana es lo opuesto, es la caridad, la donación, es tener en cuenta más al otro que a vos, y es un aprendizaje constante, y hoy la sociedad, la educación, no van para ese lado, van justamente para el lado de la New Age, podemos decir, ¿no? Donde vos sos el centro, donde todo lo que me haga bien a mí es lo que voy a necesitar. Bueno, es complicado, por eso hay tantas separaciones y tantas, o ya la gente directamente ni se casa. Entonces me parece que ahí está buenísimo el trabajo que vos hacés de trabajar con matrimonios en crisis, porque se necesita profesionales que mínimamente no vayan a la opción de la separación tan rápido. Sí, 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 exactamente. Y lo hemos dicho porque luego me refutan. Entonces, que aguanten golpes, que yo jamás he propuesto eso, lo he dicho. La iglesia es madre y maestra. Y el mismo catecismo de la Iglesia Católica, en donde lo busques, habla de que tolera, incluso puede tolerar una separación, incluso el divorcio, pero no para terminar con el vínculo. Y se los pongo un ejemplo muy básico. Si el tipo o ella son ludópatas y están perdiendo todo el patrimonio, bueno, para salvaguardar justo a la familia, se hace ese divorcio civil, pero siempre en miras de rescatar a la familia, el matrimonio, es apostarle, y la iglesia es madre y maestra, Pablo, o sea, va a cuidar toda la vida a los hijos, pero también necesitamos seguir hablando y formándonos del poder del sacramento. Yo agradezco mucho lo que nuestra Madre Iglesia hace por nosotros y que ahora de alguna manera se facilitó, Pablo, no sé qué palabra utilizar, el que se busque una nulidad para esos matrimonios que no existieron. Yo, Lucibón, si a mí me preguntan, me hubiera encantado que se facilitara aún más los procesos de sanación, en vías de renovar votos matrimoniales, en vías de salvar matrimonios y familias, porque aunque te hayan anulado tu matrimonio, Pablo, el dolor que uno deja en los hijos, que nosotros ya lo vivimos, a mí nadie me lo cuenta, Pablo, es el infierno. Y mis hijos hoy por hoy siguen pagando las consecuencias, aunque nuestro matrimonio se restauró hace casi 12 años, ¿no? Entonces, hay mucho que podemos hacer, Pablo, por estos matrimonios, que yo sé que tú también desde tu trinchera lo haces. Entonces, esto sería lo siguiente. ¿Cómo pueden estos matrimonios, están pasando por una crisis, pero todavía tienen esa lucecita de aceptar esa ayuda que viene de Dios, y que Dios manda ayudas por todas partes? Somos nosotros los ciegos y los tontos los que no queremos aceptarlas. ¿Por dónde empezar a recuperar esa paz que Dios quiere para todos nosotros y comenzar a vivir un matrimonio como Dios quiere que lo vivamos, haciendo a un lado lo que conviene hacer a un lado, viviendo viviendo nuestro amor en clave de eternidad, no en esta inmanencia, en este hedonismo, pues todos los ismos, hinchado el ego a todo lo que da, Pablo. Y no sé si has visto, Pablo, yo creo que sí, que hay una guerra terrible en contra de nosotras las mujeres, una guerra espiritual y humana, y somos nosotras las que estamos dejando también ahora más el matrimonio, el nicho, el compromiso, por ese tonto empoderamiento y feminismo que todavía, Pablo, hay gente que le llama feminismo del bueno y feminismo católico y feminismo, feministas de las buenas. No me vengan con jaladas, no me vengan. Vean cómo nos endulzan el oído, que se vayan a la raíz, Pablo, de dónde viene todo eso, y es diabólico y nefasto. Pero bueno,
llevando esperanza, Pablo. Cómo poder comenzar a trabajar, y ahora sí que en reversa, a deshacer lo mal hecho y comenzar a trabajar haciendo lo correcto. Bueno, primero tiene que haber una disposición, ¿no? de ambos y conversiones personales, ¿no? Eso. Eso me parece que es clave previamente, muchas veces, y esto yo lo he vivido en consultas, más que un tratamiento vincular, lo que se necesitan son tratamientos individuales para arreglar, entre Eso, comillas, ¿no? sí. Ciertas brechas, ciertos agujeros, y no tanto el vincular. Por ahí el vincular sí después, pero me parece que hay veces que se tienen que ajustar algunas cuestiones individuales en clave humana. Obviamente que es ideal que estén alineados bajo mismo criterio, en este caso que sean los dos practicantes, podemos decir. A veces lamentablemente eso no pasa, e insisto, yo atiendo varias personas con esto y hay bastante sufrimiento porque realmente se quiere avanzar. Y a veces se entra muchas veces en duda, ¿no? Perdón la repetición, pero se entra en duda. Hablo de personas por ahí todavía no casadas, porque, bueno, ¿cómo va a ser? Y después la educación de los hijos, y si quiero bautizarlo, pero no, pero sí, entonces ahí es complicado, ¿no? Cómo hacer un discernimiento, porque el amor está, porque los proyectos están, pero bueno, tiene que haber lo ideal una conversión por parte de aquel que no lo está. Pero bueno, la conversión individual me parece como el punto clave, el dejar de echar culpas y hacerse cargo uno de sus propios defectos humanos y espirituales también, en cuanto a decir, bueno, a ver qué estoy haciendo yo también desde este plano para tratar de ayudar a la causa. La causa sería la no ruptura, o en clave positiva la sanación. Dejar de echar culpas, como mencionaba anteriormente, porque a veces se proyecta, ¿no? Por más de que en un vínculo las dos partes tienen responsabilidades, obviamente. No buscar la perfección, porque la perfección solamente la tiene Dios. Nuestra pareja no es perfecto, no es perfecta. No podemos buscar eso o pretender eso. Pero me parece que con estos puntos se puede empezar a ver. Después, obviamente, si tienen grupos de oración, retiros para matrimonios, grupos de matrimonios, el rosario en conjunto, bueno, la oración personal, todo lo que se pueda sumar desde ahí siempre va a ayudar. Sí, absolutamente. Y se permea en los hijos. Yo siempre lo hemos dicho, que luego uno dice, ¿crees que no tengo dignidad si me fue infiel? Y yo y mi dignidad, y les digo, o sea, ¿qué entiendes por dignidad para comenzar? Y toda la vida vamos a dejar mucho mejor ejemplo si apostamos al amor, al perdón. Sí, cuando vienen ese tipo de aberraciones, porque una infidelidad es una aberración, o cualquier falta en el matrimonio, por supuesto que conviene perdonar, es un mandamiento, pero que la otra persona también se esmere en mostrar esos cambios, porque no convienen y se permea a los hijos. Pablo, se nos olvida que nosotros somos el primer curso prematrimonial de nuestros hijos. O sea, y no solo para nuestros hijos, no solo para ellos, para la sociedad, para los vecinos, para todo el mundo, porque el mundo nos está viendo, y más ahora. Ahora me da ternura porque los que seguimos casados o los que le apostamos al matrimonio somos los raros. No, Pablo, somos los que ya no se usan, ¿no? Pero bueno, me imagino que trabajas también con muchas mujeres en tu terapia, sí. Pablo. Como varón de Cristo, cabeza de tu hogar, cabeza de familia, ¿qué sugerencia nos das a las mujeres? ¿Qué sugerencia les darías a todas las mujeres justo? Ay, Pablo, para cerrar oídos a tanta falacia, a tanto embuste en pro de una felicidad, y lo tengo que poner entre comillas, que no existe, Pablo, que nos está invitando ay, Pablo, a emasculated, así le decimos aquí, a no darle un lugar al marido,
a que nos estamos sintiendo verdaderamente aplastadas por el varón. O sea, ya es más lo que nos han dicho y nosotras nos hemos inventado y nos hemos creído que lo que es la realidad. No estoy diciendo que no existe y que no existe el machismo, Pablo, pero sí se los tengo que decir que no es para tanto. O sea, lo hemos visto, Pablo, las porquerías que hubieron en las marchas del 8M y cada vez se ponen peores. ¿De qué dignidad y de qué derechos vienes a hablarme si tú misma con lo que estás haciendo te lo estás quitando, Pablo? Entonces, ¿cómo mandar ese mensaje de esperanza a las mujeres que regresen a la dignidad que les corresponde, que regresemos, vaya, lo pongo yo también, a la dignidad que nos corresponde como hijas de Dios, como corazón del hogar, como la ayuda idónea de las que hablan las escrituras? Sí, yo creo que este punto que vos tocás es vital, ¿no? Por algo, como decías hace un rato, la mujer está particularmente atacada, con una muy buena máscara que se ha puesto, con unas estrategias que se han formado a lo largo del tiempo y que se ven hoy los frutos negativos, obviamente, donde hay una subversión, ¿no? de valores, de esquemas de pensamiento, de objetivos, de en realidad justamente tocar la base de lo que es una mujer, es justamente lo que se fue a tocar. Feminismo radical, las olas del feminismo y todo lo que ya más o menos se saben del otro lado, fueron a generar el resultado que hoy tenemos, que justamente es una dialéctica de sexos donde el hombre oprime a la mujer, que obviamente que hay casos, sí, más vale que sí, pero no en el general que se plantea, donde se va justamente a trastocar, ¿no? La sustancia, lo esencial que es la mujer, que justamente se pierde la posibilidad de el dar vida, donde una mujer hoy se empodera porque, de acuerdo a la cantidad de abortos que tiene, Ay, y sí. aclaro, atiendo mujeres que han abortado y el sufrimiento que tienen es muy alto, muy alto. Entonces, la sugerencia, a ver, mucho trabajo y formación en clave humana, empezar a tener una vacuna, podríamos decir, contra las ideologías imperantes de turno, pensar, porque hoy no se está pensando tampoco, ¿no? Se sigue a la masa, por eso obviamente que está todo planeado para que vaya a las generaciones más jóvenes que, bueno, se rigen por el grupo de pares, necesitan la aceptación, necesitan ser queridas, necesitan la mirada. Entonces va perfecto, van todas para allá, bueno, yo tengo que ir para allá también, porque si no voy a dejar voy a ser dejada de lado, aislada, y eso es un problemón, ¿no? Tiene que haber mucha firmeza de personalidad, humanamente hablando, para que se pueda resistir esos embates. Entonces, a ver, el pronóstico, o sea, hoy es complicado, ¿no? O el diagnóstico, mejor dicho, hoy es complicado. Puede haber un buen pronóstico siempre y cuando se dé la batalla en todos estos ámbitos para que haya otras voces, para que haya otras argumentaciones, para que haya otra formación y haya, como lo hay, ¿no? Muchas mujeres que van comprendiendo, entendiendo y plantándose donde tienen que plantarse, que justamente es la diferenciación. O sea, la mujer se quiere parecer cada vez más al hombre. Ay, Y hoy sí. se puede ver esto en la vestimenta, por ejemplo, las marcas de moda en sus últimos diseños, ¿no? Bueno, se visten como hombres muchas veces. Entonces, bueno, está todo formado para un objetivo particular. Obviamente que los índices de natalidad bajan, las familias ya son familias en general con un único hijo con suerte, o bueno, ensambladas, o se van cambiando las dinámicas familiares, los esquemas familiares. Y ya una familia numerosa, o no digo numerosa, pero con 2, 3 hijos ya es como mirado mal. Mismo eso se ve muy notoriamente, por lo menos aquí en Buenos Aires, en la oferta inmobiliaria de, por ejemplo, departamentos, ¿no? Del 100% de la oferta inmobiliaria, tiro un número grosso modo, sería que el 70-80% son departamentos muy pequeños, para una persona, máximo 2. Sí. Y aquellas familias que son más grandes tienen muy poca oferta
a la hora de poder hacer algún tipo de operación. Esto me lo ha comentado no hace mucho tiempo una persona que se dedica al negocio inmobiliario. O sea, no construyen ni hablar casas, ¿no? Pero de departamentos más grandes, sino todo pequeño, porque claramente la sociedad va para eso, ¿no? Sí. Los hijos tardan cada vez más en salir de sus casas, entonces también la economía, hay un montón de variables y factores, sí. Pero centrándonos justamente en lo que nos toca a nosotros, son todas variables culturales y macro que si no se tiene como una buena espalda para sostener, te llevan, ¿no? Te tiran, te voltean. Y me parece que una de las claves es poder tener el conocimiento de que esto está pasando, voces que puedan intentar desde sus ámbitos mostrar algo diferente, coherencia, que es lo más difícil, me parece, porque sí. Se puede hablar bonito muchas veces, pero el punto es la coherencia para todos nosotros, incluido quien te habla. Entonces, creo que ese es un poco, ¿no?, el resumen. Oye, me encantó que me dijeras eso de coherencia justo hoy en el programa de WTN que tú ya también estuviste. Entrevistamos a José Manuel de Urquidi. No sé si lo conozcas y si no te lo tengo que presentar porque pueden hacer un muy buen podcast tú y él. No quiero decir que es el único porque hubo un par, me imagino, de los laicos con derecho a voto en el sínodo de la sinodalidad. ¿Ok? Él es mexicano, esto en tu paso, y justo hablábamos esto de la coherencia, que me parece que como católicos, no católicos, seres pensantes, pero bueno, estamos en un ambiente católico, es donde más strive, es donde más fuerza o enfoque, fuerza, sí, tenemos que meterle más empeño en vivir con congruencia, con coherencia, porque justo a esta generación, él me hablaba de que estamos ahorita que en generación Z, no sé qué generación estemos. Sí. Bueno, dice, estos cuates nacieron como con un chip muy especial porque huelen la falsedad. Y ellos te la huelen e inmediatamente notan que lo que tú dices no es exactamente lo que vives. Y la importancia de que si estamos en unas redes sociales, ¿sí?, y queremos llevar este mensaje de esperanza a los matrimonios, a las mujeres, al mundo entero, que de verdad no es plantarnos aquí como muy alegres y salir aquí y estar mentando madres, como decimos en México, no, vivir de verdad la alegría de un hijo de Dios, pese a las circunstancias, pero sobre todo, vivir lo que hablamos y hablar lo que vivimos. O sea, y eso es de lo más difícil, vivir en esta coherencia, pero la gracia de Dios nos da para eso. Por eso nosotros procuramos ir a recibir a Cristo todos los días, ¿no, Pablo? Porque sabemos lo que podemos hacer si Él no vive en nosotros y nosotros no vivimos en Él. Ya casi vamos a terminar, Pablo. Esta pregunta me la hacen muchísimo, por la típica pregunta. Ivonne, ¿cómo sé si esto es nueva era o no nueva era? ¿Dónde o qué les puedo decir? Bueno, mi respuesta es, vete a la raíz, siempre investiga la raíz, vete hacia abajo, quién es el fundador, de cómo empezó, porque hay quienes fundaron tal cosa que porque las piedras hablaron con él o con ella y los inspiró. Pero bueno, no hay, Pablo, un documento o a esta respuesta, ¿a dónde los puedo referir para que investigue? ¿Hay alguna compilación? ¿Hay algo para Hay un documento de la iglesia, ¿no? Que es Jesús Portador de Agua Viva. De Agua Viva, sí. Sí, ahí, bueno, es como un documento madre donde se habla de qué es lo conveniente, qué es lo no conveniente. Después hay muchos documentos propios de las diócesis de cada lugar, ¿no? Donde generalmente las áreas de la pastoral de la consolación, que se dedican justamente a la liberación y a todo eso, tienen sus propios documentos escritos, con base, obviamente, en los documentos oficiales. Pero bueno, después hay bibliografía, desde el Padre Amort hasta un montón de sacerdotes que hablan de estas cosas. O sea, información hay, el que no la encuentra porque no la quiere encontrar. Pero bueno, un criterio de discernimiento justamente es el grado de invocación que tiene cada práctica, que eso el paciente, el cliente no lo sabe, eso lo sabe el que lo está haciendo, eso es complicado, pero bueno, es con un poco de lógica, ¿no? Es decir, esto que yo me estoy sometiendo, ¿no? ¿Tiene alguna relación con lo que Dios, Jesús, ha planteado o ha dejado escrito?
Bueno, si sabemos que en la Biblia dice, no seguirás a los astros, no seguirás a tal, a los curanderos, a esto, a lo otro, no me acuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero hay muchos pasajes que hablan de esto. Porque yo estoy depositando mi confianza para tomar una decisión en una carta astral, en un vidente. O sea, a veces es una cuestión de lógica, ¿no? De sentido común, que muchas veces se ha perdido y tenemos la capacidad de generarnos muy buenos relatos para autoconvencernos. Entonces, bueno, sí, como vos decías antes, yo voy a yoga, pero rezo el rosario mientras estoy haciendo yoga. Bueno, pero a ver, anda, como bien decías vos de nuevo, ¿no? Anda a la base, ¿qué es el yoga? ¿De dónde proviene esto? ¿El hinduismo tiene algún punto de contacto con el mundo católico? Bueno, si lo encontrás, contalo, pero en general no. Bueno, ¿qué es un asana? ¿Qué es cada postura? Y ahí aparecen en general fanáticos, ortodoxos, etcétera. Bueno, está bien, lo pueden decir y no hay ningún problema. Pero antes de decirlo, que se informen, ¿no? Que por eso yo intento dedicarme un poco a esto de comunicar, porque hay poco, entonces tratar de vincularlo de alguna manera. Pero si uno quiere encontrar la información, la encuentra. Y si no la encuentra por ningún lado, porque por ahí no la encontró, que vaya a hablar con un cura que sepa de esto, y le pregunte, uno que sepa, ojo. Eso. Hay muchos que no saben, y te diría que hoy hay más que no saben de los que saben. Sí, Entonces, sí. ojo. Sí. Y ellos te van a decir que no pasa nada porque no conocen, y hay quienes a ver, voy a pensar, no sé, en el enneagrama, como quién es su fundador, o sea, entonces ya creen que por eso ya es como de inspiración divina, o no pasa nada. Y yo, o sea, lo vivimos con un sacerdote cerca de nuestra parroquia que alguien se confesaba de eso y el padre le dijo, no te apures, yo también hago yo. Entonces, no hay nada, que le insisto, no hay nada que digas, esta puerta no se va a abrir y no pasa nada. O sea, no seamos tontos, no nos arriesguemos. Y eso es, Pablo, me parece que mucho de lo que nos está faltando el día de hoy, que no hacemos oración, no estamos yendo al Santísimo, no lo consultamos con él. Yo les digo que estoy segura que ese fue uno de los grandes errores de Eva, que si ella hubiera hecho oración y le hubiera platicado a Dios, oye, pues fíjate que vino la serpiente, porque eso es hacer oración, fíjate que vino la serpiente y me dijo, ¿tú cómo ves? No, ella se fue, pero como gordo en tobogán, vámonos, y no lo consultó, y es lo que estamos haciendo. Por eso busquemos personas, sí, sacerdotes, pero de recta conciencia, que sepan, porque sí hay muchos peligros. Pablo, querido, gracias de corazón, de verdad, no sabes lo que valoro tu generosidad, que estás a estas horas con nosotros. Compártenos tus redes sociales, tu podcast, tu absolutamente todo para que te encuentren. Bueno, primero, muchas gracias de nuevo por la invitación, siempre es un placer y estoy a disposición. www.pablocaruso.online, ahí tienen mi página web para que vean cómo trabajo, formulario de contacto. En Instagram, @PabloFCaruso, en YouTube como Pablo Caruso Psicólogo, y el podcast que en general tiende a ser justamente la versión audio de los videos de YouTube, en general es Pensar Críticamente. Mail, consultas @pablocaruso.online, pero si ingresan a la página web, ahí tienen todos los contactos directamente, que es más fácil. Pablo, querido, gracias de corazón, que Dios te bendiga, que Jesús te siga protegiendo con su sangre. Tienes un súper trabajo y requieres de todas nuestras oraciones, que yo sé que eres un consentido de Papá Dios. Gracias de corazón por haber estado con nosotros, y a ti, mi gente hermosa, gracias por haberte conectado, gracias por sus mensajes. Dios los bendiga. Gracias, Juliana. Este es un artículo que yo les sugiero, cómo salvar tu matrimonio cuando solo uno lo quiere. Estábamos hablando de eso. Dios bendiga. Alexandra, seguimos rezando por ustedes. María Elena, que recomienda mucho ese libro. Gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias, querido Pablo, y que no sea la última vez que te conectas con nuestro público de México. Y a ustedes, lo que siempre les pido, recen por mí. Yo rezo por ustedes y nos vemos todos los días en el Corazón de Cristo Eucaristía, y tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 7 de la noche, tiempo de Guadalajara, 8 de la noche, tiempo de Texas. Nos vemos el lunes. Gracias.